Y bien, lo último en noticias es este tuit que ha publicado la presidenta Xiomara Castro con la fórmula "vuelva al Congreso". Vete esta ley por no cumplir con su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes de acuerdo a las razones expuestas por los fundamentos al veto. Estamos hablando de una ley que fue aprobada y fue enviada al Poder Ejecutivo, hablando de la ley de educación integral de prevención al embarazo adolescente en Honduras. Tenemos reacciones porque aquí en nuestro país se han hecho constantes marchas por esta ley. Y tenemos aquí a don Andrés Martínez de la sociedad civil y también de la Asociación de Padres de Familia. Don Andrés Martínez, ¿qué opina de este tuit y de este veto que le ha dado la presidenta Xiomara Castro a esta ley? Bueno, primero decir de que obviamente cuando se escucha el clamor popular, cuando se escucha el clamor del pueblo y previamente haber analizado todos los preceptos y todas las garantías que nos atribuye la Constitución de la República y las demás leyes a los padres de familia para poder escoger el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, y más allá de eso, el hecho de querer de alguna manera implementar una norma que al final de cuentas es violatoria desde todo punto de vista, sobre todo por que hemos considerado nosotros que es una norma que no solamente viola los preceptos, sino también, además de eso, adoctrina a la niñez hondureña. En ese sentido, nosotros obviamente estamos de alguna manera, vemos como halagüeño el hecho de que se haya vetado esa ley precisamente por lo mismo, porque nos hemos organizado a nivel nacional. Solo el fin de semana anterior, más de 50 organizaciones marchamos a nivel nacional y obviamente exigiendo que se vetara esa ley que, insistimos, es dañina, perturba la niñez hondureña y sobre todo en lugar de prever el embarazo y la sexualidad, lógicamente lo que hace es más bien es promover el homosexualismo, promueve obviamente lo que es las relaciones de manera prematura. Don Andrés, mire que, como usted decía, 50 organizaciones, nosotros vimos la multitudinaria marcha que se registró la semana anterior. ¿Cómo se sienten que la presidenta Xiomara Castro haya enviado nuevamente al Congreso Nacional esta ley? Bueno, insistimos, nosotros vemos con muy buenos ojos el hecho de que la presidenta haya vetado esa ley. Y lógicamente lo único que nos hace ver, o sobre todo a los congresistas, que deben de analizar, porque no es posible que de manera robotizada estén votando por leyes o estén aprobando leyes sin haber hecho los análisis pertinentes y sobre todo pensando en la gran mayoría del pueblo hondureño, sobre todo a la niñez, que es lógicamente por la que deben de luchar desde el Congreso Nacional. En ese sentido, reiteramos, aplaudimos el hecho de que se haya vetado esa ley y lógicamente queda con el mensaje vuelva al Congreso. Lógicamente, acá es el Congreso el que tiene en todo caso la obligación de poder de alguna manera, de una vez por todas, dar por cancelar esa ley, pero lógicamente tiene que someterse al Congreso nuevamente para que el mismo Congreso tenga que proceder, hacer el procedimiento que corresponde en ley. Bien, muchas gracias a don Andrés Martínez. Gracias a don Andrés Martínez por reaccionar como Asociación de Padres de Familia a esta hora de la mañana, del mediodía, ya son la 1 de la tarde con 5 minutos. Vamos de inmediato a darle la bienvenida también a don Marlon Lara, diputado del Partido Liberal. Mire, don Marlon, han vetado esta ley por la cual muchas personas han salido a la calle a protestar. Muchas gracias, Jackie. Muy buenas tardes. Quiero darle las gracias al pueblo hondureño por esas manifestaciones de manera cívica que hicieron el sábado pasado en diferentes ciudades del país, protestando en contra de una ley que ellos
han analizado, han exigido que se socialice con los padres de familia, con diferentes sectores de la sociedad. Y creo que el error que cometió el Congreso ahí es que primero aprobaron la ley y después quisieron someter esa ley a una socialización, cuando debería ser al revés. Primero se socializa la ley y luego se somete a un proceso de discusión con todos los puntos de vista de los diferentes sectores. Yo fui de los que protesté en el Congreso Nacional cuando discutieron esa ley, porque no había sido socializada con las diferentes fuerzas políticas del país. A mí me sorprendió, inclusive la ley la llevaron media hora antes de la discusión, no teníamos acceso, pero inmediatamente advertí que era un error, que eso iba a traer reacciones de la población, y eso es evidente, pues, cómo la gente se ha molestado. Yo he participado en varias reuniones donde los padres de familia han hecho prevalecer su derecho a que sus hijos tengan una educación integral y no estar con proyectos de ley que no están adecuados a la cultura de nuestro país, a la cultura nuestra, a los principios y valores que tenemos los hondureños. Y es por eso que yo desde el inicio voté en contra de esa ley, sigo en contra de esa ley, y quiero felicitar a la presidenta de la República, doña Xiomara Castro. Esperaba ese veto de parte de ella porque ese es de sus principios católicos, y eso es muy importante, que nosotros entendamos que este es un tema donde los principios, los valores, es lo que los padres están defendiendo. Así que ya que hay que felicitar a la presidenta, yo tenía claro, y fue en la última reunión donde estuve participando con el ministro de Educación, con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Ricardo Casaña, y con Esponda, en una reunión con los padres de familia y los diferentes sectores de la sociedad, las iglesias, que le manifesté que yo esperaba que la presidenta de la República, y lo dije en varias entrevistas, vetara esa ley por no adecuarse a los principios y valores que tenemos todos los hondureños. Así que hay que felicitarla. Yo creo que ha hecho lo correcto, ha escuchado al pueblo, y entonces ahora pues ya vamos a poder discutir una ley socializada con los diferentes sectores de la sociedad hondureña. Bien, muchas gracias al diputado del Partido Liberal, Marlon Lara. Tenemos también vía teléfono al pastor Mario Fumero. La Iglesia Evangélica, ¿cómo recibe esta noticia? Mire, la presidenta Xiomara Castro ha enviado nuevamente, ha vetado la ley y la ha enviado al Congreso Nacional. Muchas gracias. Mira, quiero decirte que para mí ha hecho Xiomara lo correcto, porque la ley es buena. No voy a decir que la ley no es mala. La ley en el fondo, en un casi 90% es buena. Solamente lo que queremos nosotros es que cambien algunas terminologías que no abran la puerta a la introducción de todas esas ondas que hay por ahí de ideología de género. Yo creo que la señora presidenta de la República, doña Xiomara Castro de Sarmiento, como madre y como abuela, comprendió que hay que rectificar no el fondo de la ley, porque hay que proteger a las niñas que son embarazadas, y hace falta una educación sexual correcta, pero biológica. Y yo creo que esta ley, cuando se vuelva al Congreso, solamente la modificación que habría que hacer son 3 terminologías. Transformar la palabra inclusión por discriminación, la palabra género por sexo, y la palabra y otras palabritas que tienen ahí un matiz un poquito ambigua, y poner palabras clave que establezcan que la educación sexual obedece a 2 factores. Uno, el factor de valores, que tiene que ver con las creencias y culturas, y 2, con el factor biológico, que tiene que ver con un hombre, una mujer, hembra y macho, porque al fin y al cabo la sociedad se sostiene en base a la familia. No discriminamos a nadie, cada cual tiene derecho a creer o ser como él quiera. Ese es un respeto humano, un derecho individual,
pero sí no debemos permitir que ideologías que no obedecen a la ciencia y que no son correctas se implanten como plan de estudio dentro de los centros educativos. Felicito a doña Xiomara y creo que todos los evangélicos y católicos estamos contentos y esperamos que el Congreso ahora llame no a los grupos que defienden los movimientos LGTBQ, sino que llame a los padres de familia, los directores de escuela, a las iglesias católicas y evangélicas y busquen una educación sexual en valores, en principio y de acuerdo a la biología y la fisiología. Bien, muchísimas gracias al reverendo Mario Fumero por darnos su reacción a esta hora de la tarde. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos más reacciones sobre esta decisión que ha tenido la presidenta Xiomara Castro y que ha tomado ya mucha felicitación por varias personas de las cuales nosotros hemos contactado. Le damos la bienvenida a Gerardo Irías, expresidente de la Asociación de Pastores. Muchas gracias por estar con nosotros, pastor. ¿Le escuchamos, pastor? Es una bendición poder escuchar esa noticia. Vivo la vida de... Pastor, ¿le escuchamos? Estamos teniendo problemas de comunicación con el pastor Gerardo Irías, expresidente de la Asociación de Pastores de Honduras. Ya vamos a restablecer esta comunicación que tenemos con el pastor para que nos diga, el proyecto regresa al Congreso para ser socializado, porque claramente la presidenta lo está poniendo en su cuenta de Twitter. Pastor, le escuchamos. Sí, le decía que esta es una victoria de todas las iglesias junto con el movimiento por mis hijos, el cual bendigo también a esta organización de padres y la iglesia evangélica, iglesia católica, la sociedad civil, medios de comunicación que se han sumado al 100% para poder hacer un llamado a la señora presidenta para que pueda vetar esta ley, y yo creo que sabiamente ella lo hizo y valoramos todo ese trabajo que ella hizo en vetar esta ley. Creo que era el tiempo necesario, el tiempo justo, y yo creo que ahora se va a solicitar que todas aquellas, de una u otra manera, instituciones como son los padres de familia en especial, las iglesias y todas las personas que realmente tienen conocimiento de esta ley para que se pueda socializar ampliamente con los verdaderos gremios, no solamente con los grupos feministas y LGTB, que fue con lo que se hizo. Entonces yo creo que realmente va a ser una enorme bendición para esta nación lo que hizo la presidenta en este momento, porque pues al menos dio un respiro para que no siguiéramos luchando, ya que pues preparamos la otra marcha y ahora nos toca seguir luchando para que la señora presidenta pueda recibir el consejo necesario de hombres de Dios, de mujeres de Dios, para que pueda también no dejarse encaramar muchas leyes que se quieren aprobar, que de hecho se aprobó una ley que tampoco estamos de acuerdo, pero ni modo, sabemos que como gobierno también tienen sus acuerdos, pero nosotros como iglesia vamos a estar ahí para pelear también a favor de esta nación. Pastor, ¿cuáles son los puntos que se deben de excluir completamente de esta ley? Bueno, como bien lo decía el pastor Fumero, la palabra ideología, que es uno de los puntos clave para que no le dé apertura a lo que es la Agenda 2030, que viene ya pues encima, y también que dé la oportunidad a los padres para que decían por la educación de sus hijos. Realmente la ley, hay muchas falencias, las cuales hay que mejorar, pero yo sé que en este momento, también lo decía Russell Tomé, hay que llamar a las personas necesarias y sabemos los gremios que de verdad deben de ser parte de esta socialización de esta ley, y las iglesias son parte clave en esta socialización y abogados expertos en la materia para que no se nos vaya a meter una ideología de género, lo cual nuestros hijos arriesguen de una u otra manera. Nosotros estemos arriesgando con nuestros hijos de 6 años, ya ellos puedan decidir por un tercer género. Yo creo que debemos dejar bien clara esta ley, incluso para que también en ningún momento vaya a atentar contra nuestros niños y contra nuestros padres. Bien, muchas gracias. Gracias a el pastor Gerardo Irías, expresidente de la Asociación de Pastores.
Gracias, bendiciones y felicito al medio de comunicación también por luchar por esa ley. Amén, muchas gracias, pastor. Vamos de inmediato con más reacciones y es que yo sé que ustedes en las